Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a una invitada súper especial que vamos a platicar de un tema padrísimo que es toda la parte espiritual y cómo tú como papá puedes ser una guía espiritual para tus hijos. Les presento a Rebe Azarcoya. Rebe es una mamá espiritual de una niña y de 3 perros. Es vegetariana, es fan del yoga y ha estado involucrada desde toda su vida en una búsqueda espiritual. Ella empezó sus estudios espirituales a los 4 años cuando le preguntó a su mamá qué era la reencarnación. Después, a los 7, creó un ejercicio para evitar pesadillas recurrentes y a los 16 leyó un libro que le dio inicio a toda esta larga búsqueda de conocimiento espiritual y estudió de parte de muchísimos maestros, cursos, libros y recientemente encontró respuesta a todas sus preguntas en un curso de milagros. Se certificó como life coach por Anthony Robbins y como guía espiritual por Gabby Bernstein. Y en Instagram tiene un proyecto increíble que se llama Little Shoshin. Rebe, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Hola a todos. Estoy encantada de estar aquí con ustedes en un podcast que me encanta escuchar y estoy alucinada de ahora hablar en este podcast. Eres lo máximo. Oye, Rebe, a ver, ¿qué onda con todo esto? Primero, la pregunta que probablemente te hacen todo el mundo. ¿Qué significa esta parte de Shoshin? ¿Qué es? Ok, Shoshin es una palabra japonesa que Ajá. significa mente de principiante. Y para mí es el estado mental absoluto para tener tanto en maestro como en aprendiz, porque si quieres obtener más conocimientos, tienes que ver la vida como un principiante. En el experto ya no caben más ideas, pero en el principiante está abierto, está curioso, quiere más. Y además me gustó porque tiene un sonido muy tierno, como Shoshin. Entonces se me hizo padrísimo para mi proyecto. Está padrísimo. Y tú a tu hija le dices la Shoshina, ¿no? Sí, sobre todo en redes, como para no, como para darle un poquito de privacidad de la que obviamente no le das, ¿no? Cuando estás compartiendo tu maternidad y tu crianza espiritual, pero no en casa. Pero sí, sí, más bien como que es mi referencia hacia los demás cuando la utilizo como ejemplo. Ok, buenísimo. Oye, bueno, a ver, vamos a empezar con todo esta como cuestionamiento sobre la espiritualidad. Sé que muchas veces todo el mundo escucha como espiritualidad, entonces suena religión, pero no sabemos bien, entonces vamos a desmenuzar todo en este episodio. Primero, tengo una duda que siempre me ha dado como esta curiosidad. ¿Tú crees que los niños de hoy vienen como más conectados con la espiritualidad y así? Creo que los niños de hoy tienen más oportunidad a madurar su espiritualidad. Los niños por naturaleza son espirituales, o sea, todos somos espirituales. Vamos a definir, como acabas de decir, qué es ser espiritual, ¿no? Okay. Todos somos espirituales por el simple hecho que somos espíritu en una experiencia humana. Entonces, las cosas que hagas o dejes de ser no te hacen más espiritual o menos espiritual porque tú ya eres espíritu. Entonces, Okay. los niños vienen más conectados a su lado espiritual que a su lado humano. Y considero que en estos tiempos, a diferencia de los pasados, tienen más oportunidad de que sus papás custodien este respeto a su naturaleza espiritual y que los ayuden, que la maduración hacia la vida adulta no signifique olvidar esta espiritualidad innata, sino fortalecerla en vez de debilitarla. Te pongo un ejemplo. Un niño vive en el presente, vive en el hoy, no está pensando qué voy a hacer mañana, o sea, sobre todo muy pequeño. Entonces, es tu responsabilidad como guía espiritual de tus hijos seguir fomentando ese vivir en el presente en vez de estar diciéndole, bueno, es que mañana vamos a hacer esto, es que al rato vamos a hacer esto, que también es una tendencia del adulto que siempre está pensando en el futuro, muchísimo menos que en el ahora. Y por eso te puedo dar 1000 ejemplos más. Son seres que están en amor incondicional, en una quietud mental. Y estas partes
son una gran oportunidad para los adultos que los rodeamos de observar y aprender con ellos. Por eso la mente Shoshin, porque tú también estás como principiante, y custodiar esa naturaleza espiritual para que conforme vayan madurando se vaya fortaleciendo y no debilitando. Ok, está padrísimo. Y dime una cosa, la teoría o los especialistas en este tema, ¿qué dicen? ¿Que los primeros 7 años están como más conectados con la parte espiritual más que con la parte como física o cómo lo manejan así? Sí, los 7 años siempre son muy mencionados, creo que en todas las líneas de crianza y de desarrollo neuronal, etcétera. Y también son muy mencionados. El número 7 es un número súper espiritual, súper consagrado con la espiritualidad. Y si esos primeros 7 años son como que muchísimo más innatos, más naturales, más pureza, y están obviamente viendo y absorbiendo muchísimo más su entorno y su interior que en otros momentos donde ya pues hay más interacción y empiezan a observar a través de otros. Están todavía mucho en observar su mundo inmediato. Ujú. Ellos, papá, mamá y seres más cercanos. Entonces es un tiempo sagrado, consideraría yo, Ok. de amplia oportunidad. Ok, está padrísimo. Oye, bueno, el episodio se trata de cómo poder ser nosotros una guía espiritual para nuestros hijos, pero primero que nada, me gustaría definir qué es ser una guía espiritual. Okay. Un guía espiritual es quien decide serlo, Mecho. Esa es Ok. la realidad. Es quien está conectado a su yo verdadero y irradia una luz que va caminando con esta luz, y a quienes se piensan estar en la oscuridad ilumina su vida o su experiencia. Eso es lo que es un guía espiritual. Es quien ya conectó con su interior y simplemente está vibrando esta verdad como ejemplo. No necesariamente es una persona que se para frente a ti y te empiece a enseñar. Puede no Ujú. decirte nada y en un perfecto silencio estarte enseñando justo lo que necesitas aprender. ¿Qué es eso? Salirte de tu experiencia humana de miedo y regresar a tu experiencia espiritual de amor. Como lo quieras tú definir, pero más o menos en esas líneas. Y ese es el guía espiritual. Y todos hemos tenido, por eso podemos tener un guía espiritual en una persona, en un libro o en un post, en una red social. Te puede hacer una frase y llevarte justo a la luz que necesitabas en ese momento que estabas vibrando con la oscuridad. Está padrísimo, está padrísimo. Oye, quiero platicar como todo esto de la espiritualidad, de las religiones. O sea, ser espiritual está peleado con las religiones o tienes que ser parte de una religión para ser espiritual. O sea, ¿cómo es un poquito como la diferencia entre las dos como áreas? Ok, no necesariamente tienes que estar en una religión para ser espiritual, Ujú. y muchas veces puedes estar en una religión y no ser espiritual. ¿Por qué? Ok. Porque muchas veces eres parte de una religión porque tu familia ya es parte de esa religión. No Mm. es porque tú estás teniendo una conexión con tu verdadero ser y con un ser supremo, un poder superior a través de esa religión, sino que simplemente es la doctrina que está en casa y los hábitos sociales, culturales, etcétera, van de acuerdo a cierta religión. Y tú vas siguiendo los rituales por mera conducta social o familiar. Ujú. Pero si yo te siento y me pongo a preguntarte y a hablarte cómo conectas y qué significa esto para ti, puedes estar totalmente perdido porque no es en lo que tú estás vinculando tu religión. Entonces yo creo que por eso muchísimas veces la persona religiosa no necesariamente está viviendo su espiritualidad al máximo. Pero si esa persona sí hace esa conexión con su yo verdadero, sí hace una conexión con su poder superior desde la religión, desde cualquier religión, entonces sí está teniendo una espiritualidad porque está recordando que es espíritu y cómo se experimenta ser espíritu en esta vida humana.
Ok, ok. ¿Y qué pasa que de repente como que, no sé, las religiones igual y que están un poco más establecidas o son un poco más, no quiero decir rígidas porque no es que sean así, pero tienen más como reglas y como tradiciones y todo como muy marcado? Muchas veces ven a estas personas como espirituales como que eso, que así no es, ¿no? Como el La enemigo. espiritualidad, como el enemigo, exacto. O sea, la espiritualidad como tal tiene reglas o cada quien como quiera llevar su espiritualidad es algo como bien. En mi manera de ver la espiritualidad es algo muy personal. Si algo es con lo que yo guío a mis alumnas, es primero en saber qué es ser espíritu para ellas. Yo no les voy a decir qué es para mí. Yo las voy a guiar a encontrar esa verdad espiritual en ellas y la podemos poner el nombre que ellas quieran. Y si son parte de una religión, la vamos a encontrar dentro de los conceptos de su religión, cual sea que ésta sea, porque la idea es saberte más allá de un ser humano y saberte conectada con de donde realmente, de tu verdadero ser y de tu verdadera fuente, ¿ok? Y Claro, eso puede claro. llamarse soy hija de Dios, se puede llamar soy parte del universo y soy la misma energía que el universo, se puede llamar de mil formas, esa es tu elección, eso no importa. Vamos a ponerlo en un ejemplo de papá y mamá y hijos. Yo creo que la relación padres e hijos es maravillosa para entender la espiritualidad. Si tú tienes un papá perfecto, Mitch, que llega el papá Ujú. perfecto a tu consultorio, el que sí no comete ningún error, el que hace todos los tips que tú das y más, Ah, y le dices, no, pues es que le tienes que decir, las reglas son A, B y C, y no las sigue, pero la esencia sí. ¿Tú crees que realmente ese papá perfecto, ese amor perfecto, se va a quedar trabado en cómo le dices, cómo le haces? ¿O va a estar feliz de que estás siendo feliz, de que estás en paz, de que estás en conexión con él? No le va a importar qué nombre le das, no le va a importar cómo llegas a él, ¿no? Si llegaste a casa, en coche, caminando o en triciclo, da igual, ya estás en casa. claro, Entonces es lo claro. mismo, eso es como yo lo veo. Está padrísimo, me encanta. O sea que si alguien que nos está escuchando en este podcast y sí está metido en su religión y sí le gusta las enseñanzas de su religión, no está peleado con enseñarle a tus hijos a ser espirituales o ser un guía espiritual para tus hijos, ¿verdad? No, para nada, al contrario. Sí las religiones, por la evolución que han tenido, por cómo se han tenido que estructurar, muchas veces se han tenido que salir de su mensaje. Pero de ti Ujú. depende cómo agarrar esa esencia del origen de la religión y utilizarla para conectar con tu interior y con tu poder superior. Y mientras utilices eso, yo creo que vas a tener el camino espiritual que deseas, que pues, es el despertar, ¿no? Que es la Está meta. increíble, está increíble, está increíble. Oye, a ver, ¿cómo puedo yo, bueno, o las mamás que nos están, o los papás que nos están escuchando, ser unas mamás y unos papás espirituales? O sea, ¿qué recomiendas como hacer? Bueno, como te estaba contando, te voy a más o menos decir lo que hacemos en las sesiones que yo tengo con las mamás espirituales que me brindan la oportunidad de ser sus guías. Lo primero es buscar en ti, en tu Ujú. interior, cómo defines tu verdadero ser. ¿Qué es para ti tu verdadero ser? O sea, si tú te paras en el espejo, ves a esta persona que se llama tal, que nació tal, que tiene estos hábitos, y esa es tu experiencia humana. Ahora yo les pido que defínete como cómo te defines tú como más allá de esta experiencia humana. Ya que defines esto, define cómo es para ti, qué significa para ti un poder superior y cómo conectas con esa energía o concepto de poder superior. La Ujú. respuesta a estas preguntas te va a dar lo que yo llamo un decreto espiritual o tu verdad. Me vas a oír mencionarlo como tu verdad. Ok. Te voy a poner, por ejemplo, cuál es la mía. Para mí, mi verdad es que yo soy un espíritu en una experiencia humana, soy uno con el todo y ese todo es amor. Esta es mi verdad espiritual, ¿ok? Ujú, La tuya puede ser muy diferente. Ya que ujú. tienes esta verdad espiritual, entonces ya vives, convives y compartes esta verdad espiritual con tus shoshinos.
porque simplemente Ok. estás vibrando constantemente esta verdad. Entonces, Claro, perdón. es una congruencia, es como lo que tú eres y automáticamente como esta frase de que el ejemplo arrastra, pues sí, porque es lo que están viendo y absorbiendo y más que los niños son como esponjitas que lo ven de ti todo el tiempo. Sí, y creo que las personas que estamos en una búsqueda de conceptos espirituales y estamos estudiando de diferentes maestros, etcétera, y tenemos niños, tenemos unas experiencias increíbles. Te contaba al principio, antes de empezar a grabar, que estoy saliendo de un retiro espiritual de 5 días y una mamá compartió que su hija le estaba haciendo preguntas de literal como si estuviera agarrando sus estudios y haciendo preguntas que no son preguntas que le haría tal vez una mamá o un niño. Yo considero que la respuesta y la razón a eso es que somos energía. Tú no te tienes que sentar con el niño a decirle, es que yo pienso así, es que esto es lo que yo siento, es que esta es mi verdad. No, tú estás constantemente vibrando y enseñando y proyectando esa verdad. Cuando menos te lo imaginas, esa verdad interior ya se está manifestando en el exterior. Tu exterior siempre es un reflejo de tu interior. Si en tu interior estás vibrando con que soy un espíritu en una experiencia humana, muy probablemente vas a ver conductas, palabras y pensamientos en tus yoshinos que van de acuerdo a esa verdad interior que estás teniendo. Claro, está increíble, sí, porque la verdad la energía habla, y la energía se siente y eso es lo que los niños están percibiendo y si a ti te ven, y yo lo veo mucho, o sea, a mí me platicas esto y yo lo veo mucho como esta congruencia. Si tú eres congruente con lo que dices, con cómo actúas, con cómo lo que enseñas y lo que haces, pues eso es lo que tus hijos van a absorber y van a ver y van a aprender y van a sí, como que a internalizar. Exacto. Sí, y tengo, bueno, mil historias muy cómicas, por ejemplo. Estaba yo aprendiendo, uno de mis libros favoritos espirituales es La desaparición del universo, donde el autor tiene la experiencia de que dos maestros ascendidos se aparecen en su sala y todo el libro es las conversaciones que tiene con estos seres maestros espirituales y es la persona que hoy admiro al máximo y justo es la persona con la que estaba yo estudiando en el retiro. Regreso de mi retiro, de la nada, la Shoshin me pide mi computadora y me dice, necesito trabajar. Yo, ok, por favor, ponme el trabajo. Ok, para ella su trabajo es que yo le abra el programa para poder teclear letras así, no sabe escribir, tiene 4 años y medio. Sí, necesito trabajar porque yo ahorita voy a escribir lo que mis amigos invisibles me están diciendo que yo escriba, que es el mensaje. Y obviamente como no es mi primera experiencia, donde te estoy diciendo que en lo que la mamá está vibrando se proyecta, solo me sonreí y le dije, claro que sí, acá está la computadora y le tomo una foto y le mando la foto a una amiga con la que estuve en el retiro y digo, bueno, pues vamos a ponernos a rezar que estos amigos espirituales sean tan virtuosos como el maestro del que hemos estado viviendo todo este fin de semana, porque ya lo hicimos. Bueno, después resulta que cuando estuvimos platicando que sus amigos invisibles le estaban dictando cosas más que tenían que ver muy bien con la infancia. Pero bueno, es lo que te digo, Claro, las ideas ahí están, yo no le he verbalizado esto, pero si somos espirituales estamos creyendo en la energía. Y claro. por ahí la ciencia nos ha dado el regalo de comprobarnos esto, no lo tenemos que creer en blanco como años atrás. Entonces, estas experiencias son comunes. Está padrísimo. Rebe, no sabes qué chistoso lo que me estoy acordando ahorita, que hace mucho no pensaba en esto. Yo, cuando era chiquita, mi abuelo fue un ser muy espiritual. Bueno, estudió en un seminario 11 años para ser sacerdote y después de ahí, se salió y siguió siendo como muy espiritual toda la vida. Entonces, desde que yo era chiquita, no sé, nos leía las vidas pasadas, nos usaba con el péndulo y muchas cosas que, o sea, mi abuelo se murió cuando yo tenía, que habrán sido como 21 años. Y yo pues escuchaba lo que decía y mi abuela, ya sabes, lo regañaba de deja de meterles ideas locas a los nietos, ya sabes, como que no permitía. Y no sabes de verdad que yo en mi camino espiritual, porque digo, nunca lo he platicado mucho en este podcast, pero yo llevo muchos años también como trabajando mucho en esta parte como más espiritual y no sabes de verdad cómo lo extraño y las ganas que tengo de preguntarle tantas cosas, porque era una persona, o sea, que vivió, yo creo que vivió muchos años antes de su época
y que tenía tanto conocimiento y tanta entereza y sabía tanto de tantas cosas que, no sé, de verdad las ganas que me dan ahorita me encantaría que siguiera vivo porque tengo una cantidad de dudas de todo lo que nos platicaba que en el momento no hacían sentido, o mínimo no hacían sentido yo en mi infancia, y ya fui creciendo y fui conociendo más sobre toda la parte espiritual y dije, wow, ¿no? Como que qué ganas de entrevistarlo y interrogarlo y decirle las cosas, pero sí está muy cañón porque sí es algo con lo que crece. La verdad, yo crecí, como tú dices, ¿no? En una familia católica y desde, pues yo la verdad, más que en el catolicismo como tal, ya no lo sigo tanto como la doctrina católica como tal, me he ido como por otro caminito más espiritual y sí creo que tiene mucho que ver la influencia que tuve de mi abuelo en mi infancia. Y eran los 15 minutos que nos podíamos escapar de mi abuela para que me dijera algo o me pasara el péndulo y me dijera y me platicara cuántas de mis vidas pasadas. Y, o sea, unas cosas que en ese momento dices, pues qué raro lo que me está diciendo mi abuelo, pero no, o sea, que no te hacen sentido cognitivamente, pero ya después a través de los años digo, sí estoy segura que esa semillita me la plantó mi abuelo desde chiquitita. Justo es en lo que te escuchaba y voy a decirte lo que ya acabas de mencionar, las semillitas. Y yo creo que eso es lo más importante en ser una mamá espiritual, que no tienes que sentar a tus hijos y decirles los conceptos que tú estás aprendiendo. Acababa yo de hablar del autor de La desaparición del universo. Su esposa es también ya una persona activa y hace los retiros con él. Y yo los conocí, tanto a Gary Renard como a Cindy, su esposa, hace 3 años, por primera ocasión en Guadalajara. Y en la conferencia que estaban dando, en la que estaba yo asistiendo, dicen, sí, pero es muy importante que estos conceptos no los compartan con los niños. Y yo, bueno, me petrifiqué en la silla porque dije, espérame, es mi proyecto de vida, lo que yo ahorita estoy así con la bandera número 1 es que soy una mamá espiritual y quiero que todo el mundo sea mamá espiritual. Y ahorita no lo hagas, ¿qué onda? Uh-huh. Y cuando fue ya el momento de preguntas y respuestas, me acerqué a Cindy y le comenté mi sentir y me dijo lo que yo les quiero decir a quienes nos escuchan. No necesitas decirles los conceptos de lo que tú estás aprendiendo. ¿Qué significa esto? Tú no tienes que sentarte y decirle el ego es esto, esto y esto. Y el karma es esto, esto y esto y esto. Y esto. Pues puedes espantar porque puede ser que no estén listos para conceptualizar estas ideas. Pero tú sí le puedes decir, mira, si tú piensas y si tú hablas y si tú actúas de una forma, pueden pasar y tener efectos de esta forma. Y ahí le estás explicando el karma. Tú les puedes decir, cuando sientes miedo es porque te desconectaste del amor. Ahí les estás explicando un poquito qué es el miedo. Y entonces tú les estás, con tu ejemplo y con explicarles sus experiencias dentro de tus conceptos, les estás sembrando esas semillitas como la que te sembró tu abuelo. En mi caso, mi mamá no tuvo una doctrina conmigo de su espiritualidad, pero yo la vi meditar, yo la vi ser parte de grupos de estudio en la India, yo vi todo eso en mí, en unas partes de mi crecimiento creó un poco de resistencia, pero siempre mayor interés, sobre todo por las experiencias espirituales que yo tengo desde chica, como andar preguntando a los 4 años qué es la reencarnación y decidir que yo, cuando me explicaron qué era la reencarnación, después de que mi mamá se atragantó un poquito, que estábamos justo en el comedor, y mi mamá, ¿qué es la reencarnación? Y mi mamá estaba estudiando metafísica. Su maestra le acababa de decir lo mismo que a mí, Cindy, en su momento, que no estuviese repitiendo estos conceptos pero no ni con los adultos, porque estamos hablando de una época donde esto era tabú. Y Uh-huh. no se compartía, no se Sí, decía. mi abuelo, no te digo que mi abuela nos cachaba y lo regañaba, de que, ¿qué estás diciéndole a los nietos? Salte de aquí, ya sabes, de que, no, mi abuela. Entonces imagínate que ella tenía clarísimo que no se lo pude haber escuchado de su boca, porque traía el de aquí de un lado al otro que no se dice. Entonces, mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo de este momento, que me explicó lo mejor que pudo lo que era la reencarnación y yo le contesté, ¿cómo? ¿Regresar?
aquí, yo, eso sí que no. Yo no sé qué te estás creyendo, pero yo acá no regreso. Mi mamá volteó a ver porque, como diciendo, bueno, o sea, si estuviéramos en unas circunstancias difíciles de sufrimiento, entendería perfecto la respuesta que estoy obteniendo, pero no es el caso. Claro. Y simplemente, como lo entiendo hoy, es lo que decíamos, los niños traen esta naturaleza y si vienes de estar sintiendo que eres espíritu en una vibración de todo amor, de toda felicidad, de toda paz, como por qué vas a querer venir nuevamente a la experiencia humana, donde unos momentos son de paz y otros momentos son de sufrimiento. Pues no, muchísimas gracias, aquí regreso el boleto, me voy otra vez al paraíso maravilloso, ¿quién me trajo acá? Entonces, 100%. hoy por hoy lo siento súper, súper normal. Esas semillas son las que van a hacer que Shoshin, cuando vaya creciendo, se vaya encontrando y observando algo que considera familiar. Ok. Y Sí, que es por eso que considero que es importante. Ok. Oye, aparte de sembrar como esta semilla, ¿qué otros beneficios tú ves como en empezar como desde que son niños con el tema espiritual en la casa? Ok. O sea, imagínate tu vida, cómo hubiese sido si supieras desde niña que eso es el sufrimiento es tu elección. ¿Cómo hubiese sido tu adolescencia? ¿Cómo hubiese No, sido? sí, hubiera sido más responsabilidad mía y menos victimez, ¿no? Definitivamente. Y no estarías pensando que tu exterior te está causando tu sentimiento interior, sino serías consciente que es tu interior que se refleja constantemente al exterior. Entonces, si tú estás reflejando algo que no te gusta, es tu elección, tu decisión en qué vas a pensar para reflejar algo que te gusta un poco más. Tú eliges. Entonces, yo creo que los beneficios son infinitos, o sea, no los podemos empezar ni a contar, Mencionar. porque van a tener una mayor paz mental. Luego considero que pasamos una etapa en la vida cuando estamos creciendo y nos estamos desprendiendo de nuestros papás, que nos podemos sentir hasta solos. Y esto es algo que leí justo cuando estaba yo decidiendo cómo iba yo a cultivar la espiritualidad y todos estos conceptos espirituales que yo he estudiado en mi hija, precisamente por ser dropout de la religión. Decía yo, ok, mucho sí lo aprendí de la religión en la que crecí, muchos valores, muchísimas herramientas, que luego yo decidí que no era la vía y el camino para mí, pero sentaron bases, sentaron semillas, como estamos mencionando. Y ahora, pues mi hija, yo no quiero que esté en un colegio religioso y no va a ser partícipe de estos rituales sociales que dan la religión. ¿Qué va a tener? Y en esta búsqueda me topé con un libro que hablaba precisamente qué pasa cuando no hay espiritualidad en la vida. Los beneficios, bueno, son infinitos. Ahora, ¿qué va a pasar si no hay? Cuando te desprendes de los papás te sientes solo, porque no hay nada más. Porque si solo estás explicándole a un niño que la vida es esto que ves y no hay nada más, y somos tú y yo, y no existe nada más, y cuando el papá no está, o cuando se está en este proceso de identificarse con sí mismo y no con sus padres, se va a sentir solo, se va a sentir desolado. Y este libro explicaba que precisamente una de las consecuencias era mayor abuso a sustancias tóxicas y también altas tendencias a pensamientos suicidas. Yo creo que esto ya es más importante saberlo, porque si precisamente ahorita vamos a decirle que hay una moda de no ser parte de una religión, de esta como rebelión que estamos una generación de rebelarnos contra la tradición, ¿no? No quiero lo tradicional, no quiero lo que quisieron mis papás y todas estas cosas. Ok, está perfecto, pero ¿qué quieres? O sea, no dejar ese vacío, no dejar ese espacio sin nada. Ponle algo y lo tienes que sustituir con esta búsqueda que es a la que yo les invito de saber quién eres tú más allá de esta experiencia humana, quién es tu poder superior y cómo conectas y compártelo con tus hijos, porque entonces van a crecer sabiendo que siempre hay algo más allá que los acompaña, que los guía, que en lo que pueden confiar, que los fortalece, que los ama
estés tú o no, porque tú no vas a estar para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estás dejando que le pueda dar ese más allá de ti? Sí, o sea, yo algo que sí creo firmemente que ayuda mucho con el tema de las religiones, ahorita que estamos hablando de estas doctrinas como muy estructuradas, es este sostén, es esta contención, ¿no? O sea, hay una frase que dice que no hay ateo en las trincheras, que, ¿no? Cuando estás como en peligro o cuando estás en una situación, no sé, en la muerte de alguien, y sí necesitas que algo te sostenga, que algo te detenga, que algo sí, que como que te contenga de que, ok, yo no estoy solo, sí hay algo más. Y qué padre que lo mencionas porque sí creo que estamos en una rebeldía como generación de, no, ya no estoy de acuerdo con estas doctrinas, ya estoy, no, como que igual y muchas de las doctrinas religiosas se quedaron un poco como que no se han actualizado a lo que hoy en día estamos todos como viviendo, pero sí es bien importante que qué bueno que lo comentas, que sí tiene que existir algo más. O sea, no podemos nada más quitar eso y dejarlo ahí vacío porque sí somos seres espirituales que necesitamos como esta fuente, que lo llames como tú lo llames, pero que sí encuentres como este sostén, ¿no? Yo lo veo mucho como esta parte como de contención. Sí, definitivamente. Y estoy muy de acuerdo con la frase que mencionas. También he leído que dice, no todos se pueden dar el lujo de no creer en nada, como si fuese un lujo. Ujú. No creo que es un lujo no creer en nada, pero definitivamente pues es más fácil vivir la vida sabiendo que eres parte de algo más grande de lo que ves. 100%. No, está cañón, está cañón. Oye, a ver, ¿cuáles son las principales herramientas que hay que fomentar o que podemos fomentar en la espiritualidad con los niños? Y me refiero, o mi pregunta va más allá, no sé si son herramientas, pero por ejemplo, el agradecimiento, el pensamiento positivo, o sea, ¿cuáles son como, no sé si serían herramientas? Sí, son herramientas o prácticas o hábitos, como le quieras tú decir, pero realmente volvemos a lo mismo. ¿Cómo estás conectando con esa energía o concepto que tú decides que es tu poder superior? Eso es lo que estás haciendo. Creo que la gratitud para mí es la luz de mi camino espiritual. O sea, yo con la gratitud vibro enormemente. Tendríamos que hacer otro episodio, así que no voy a entrar en mi relación con la gratitud porque es demasiado extensa, pero básicamente a través de la gratitud he podido fomentar y cultivar hábitos espirituales como lo son el vivir en el ahora, el mantener mi mente conectada a la alegría, a las maravillas de mi día, al amor. Entonces, podemos decir, si agradeces, hay una frase que me encanta que es, solo los que son felices agradecen o todos los que agradecen son felices. Entonces, realmente sí, la gratitud es un súper canal y para mí es el ABC, es como que el paso uno, pero esto es una situación muy personal y van a ver en mis Ujú. redes y mis talleres empiezan siempre con la gratitud. Pero algo que sí necesitamos para experimentar esta conexión es tener quietud mental, tener Ujú. entrenamiento mental. Esto lo vas a ver en cualquier línea de espiritualidad y si lees y estudias bien y a fondo tu religión, cual sea que sea, muy probablemente vas a encontrar este mismo consejo, que es que en el silencio, que en la quietud vas a poder tener una conexión con este poder superior, con este Dios, con este Padre todopoderoso, con el universo, con tu espíritu, con tu guía interior, con quien tú quieras. Pero sí se necesita la quietud porque en la experiencia humana hay muchísimo ruido. Y si tus Claro. pensamientos están divagando entre uno y otro, no necesariamente vas a tener la oportunidad de conectar. Entonces, para los shoshinos, regresamos a lo mismo, somos los custodios de esta naturaleza que ya tienen y de darles momentos de silencio, de respiración dentro de sus rutinas, puesto que normalmente estamos como papás muy sedientos a su aprendizaje académico o a sus atributos y sus desarrollos que les van a ayudar en la vida humana. Pero regresamos, si somos papás espirituales, también queremos que tengan todas estas herramientas, estas semillas que los va a ayudar a tener una vida espiritual y una conexión con su interior, con su guía supremo, y con quien verdaderamente son. Y estas serían
definitivamente tener momentos en silencio, saber qué son amor, ser amables con su entorno y consigo mismos, agradecer. Tú puedes decidir mucho, hay mil herramientas, pero básicamente tienes que partir de tu verdad y tu decreto espiritual, y ahí vas a ir encontrando cómo puedes cultivar tu verdad con hábitos. Es más o menos así. No sé si me explico. No, perfecto, me fascina, me fascina. Oye, toda esta parte, por ejemplo, del pensamiento positivo, ¿también lo catalogarías como otro hábito, otra herramienta? Sí, sobre todo que estábamos platicando, tú eliges qué Ujú. piensas, ¿ok? Y que tu exterior va a ser siempre un reflejo de tu interior. Entonces, si estás pensando pura porquería, pues tu exterior va a ser una porquería y no vas a querer estar viviendo en esa porquería. Para que haya paz en el exterior, tiene que haber paz en el interior. Y es tu conflicto interno el que tienes que primero calmar y aquietar para que en tu exterior no haya conflicto. Y esto va como persona, mente colectiva, como tú le quieras decir. Mientras más practiquemos como personas esto, más va a ser una manifestación colectiva exterior muchísimo más armonioso de la que vivimos hoy. Claro, claro, claro. Oye, dime una cosa. Obviamente todo esto se lo vamos fomentando a nuestros hijos desde que son chiquitos, o sea, idealmente desde que nacen, pero también es mucho trabajo y mucha chamba que tenemos que hacer nosotros mismos con nosotros, ¿no? Sí, eres lo que enseñas. Enseñar es demostrar. O sea, ¿cómo vas a demostrar lo que no has hecho tú primero? O sea, imagínate, quiero enseñar a mis hijos a meditar, pero jamás he meditado. No, pues va a estar un poco difícil porque tú enseñas y demuestras desde tu experiencia. Claro. Por eso cuando mis alumnas me contactan, normalmente, y creo que te he escuchado decir a ti lo mismo, vienen y te dicen, es que quiero que mis hijos, X, Y, Z, quiero que mis hijos logren, quiero que ya no hagan berrinches, ¿sabes? ¿Y tú hace cuánto que no haces un berrinche? 100%. Todos. Entonces, ¿y qué haces tú para no caer en tu berrinche? Bueno, pues a ver si lo que haces para ti, se los puedes compartir, pues seguro les va a ayudar. Entonces, desde ahí partimos también a nivel espiritual, lo tienes que experimentar tú. Entonces, lo primero que hago es, ok, vamos a trabajar en ti, vamos a empezar a cultivar estos hábitos en ti y después vamos a compartirlos con los niños. En mis talleres, el hábito y la práctica que sea que estoy enseñando, la sesión 1 es cómo aplicar esto en tu vida y la sesión 2 es cómo aplicar esto de manera muy divertida y muy entretenida y que casi ni saben de qué estamos hablando, pero ahí está para los niños. Claro, claro, sí, como los niños aprenden por medio del juego, los niños aprenden por medio ¿no? de la diversión y por medio de los cuentos y toda esta parte que es padrísimo. Sí, y así es como yo guío a mis mamás espirituales, maestras espirituales, abuelas espirituales, etcétera, etcétera, a compartir su conocimiento y aprendizaje espiritual con sus chinos de manera divertida, por favor. Sí, 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 para que no sea una clase tediosa. Oye, ahorita que estamos hablando de toda esta parte como de enseñarles como tal a los yoshinos, ¿recomiendas como algunos cuentos infantiles? A mí me encanta toda esta parte, bueno, soy una lectora ávida de todo, me fascina mucho leer, pero tienes como algunos cuentos o cuentos que recomiendes para niños o libros que recomiendes como para papás que nos están escuchando y dicen, ¿saben qué? Quiero saber más. Digo, a ver, obvio, lo primero que les recomendaría es meterse a talleres con Rebe para que los pueda justo guiar y dar herramientas como muy específicas, pero ¿algún libro, cuentos o algo que recomiendes? Yo creo que esto es igual muy personal, Mitch. Ujú. Creo, y siempre voy a regresar a la parte vertebral, que es cuál es tu verdad. Porque ya que sepas tu verdad, la vas a ver en todos lados. Y ahora Ujú. sí te puedo poner un ejemplo. Ok. Cuando ya tú estás vibrando con tu verdad, tú solita vas a empezar a escoger esos cuentos que van más de acuerdo a tu verdad. Y cuando te presentes con una situación que no vibra con tu verdad, aguas, porque también ese es otro momento difícil. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi Shoshin era muy chiquita, bueno, yo
era una curadora de las caricaturas y los libros y que por favor no se salieran de mi verdad espiritual, porque yo no quería esa programación mental en los primeros 7 años de vida de mi Shoshin. Poco a poco me fui dando cuenta que esa era una ilusión loca y que es imposible de lograr, o sea, como la vegetariana que no exista en proteína animal cerca de los hijos. No es real. Entonces, sí van a haber muchos libros como The Invisible String, el hilo invisible, que habla del amor y cómo nos conecta, eso es muy espiritual. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que no habla tu verdad espiritual? Yo creo que eso es más importante. Estaba yo con mi Shoshin, estaba viendo una caricatura cuya mensaje a mí no estaba sacando el ego así frente a la pantalla, frente a mí, y yo estaba nefasteando non plus ultra. Y ya iba yo a empezar a hacer así, como dicen en inglés, preacher, ¿no? O sea, a sermonear. Sí, bueno, ya empezaba, ya estaba yo así preparando el podio y estirando brazos y en eso agradezco a mi espíritu de haberme susurrado a la oreja, pregúntale qué ve, pregúntale qué está observando. Y eso hice. Y oh, sorpresa ver cómo lo estaba viendo y desde qué perspectiva. ¿Y de qué perspectiva lo estaba viendo? De la que yo le he estado enseñando. Totalmente diferente. Y esto te vuelve a comprobar que tu exterior es siempre un reflejo de tu interior. Yo estaba en ese momento reflejando miedos, frustración, inseguridad de qué está aprendiendo mi Shoshin, no quiero que aprenda esto. Ella estaba viendo lo que yo le he enseñado. Entonces, usen mejor lo que tienen, con lo que se topen, como la mejor oportunidad de conectar con el amor o de deshacer el miedo. Esas son siempre tus opciones. Entonces, va a haber libros que te lo dejan, cuentos, caricaturas que te dejan el camino súper aplanado y súper fácil, como el del hilo invisible. No sé por qué el título me está dando tanto trabajo en los dos idiomas. O el monstruo de colores de Ana Llenas te va a súper ayudar a que sepan identificar estas emociones que para mí son oportunidades de decir, si estoy con una emoción que no me gusta, elige de nuevo, que es la parte espiritual, ¿no? O sea, la parte de inteligencia emocional descubre cuál es la emoción, el plus espiritual sería, y ok, elige de nuevo, vámonos a una que sí quieres. Entonces, yo creo que eso es lo que podría ser un libro, una caricatura. Son grandes oportunidades y yo he tenido esa experiencia como mamá espiritual. Está padrísimo, me fascina, me fascina. Oye, ahorita antes de llegar como a la última parte del episodio, me gustaría preguntarte si tienes algunos tips como más prácticos, o sea, ¿no? Como el que ahorita nos acabas de dar de que pregúntale, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia o cómo lo vio, su punto de vista? O sea, antes de tú creer que está en tu misma sintonía o que está en tu mismo punto de vista, empieza también a preguntarle, ¿no? O más bien, en vez de hacerte ideas de lo que él está pensando, preguntarle, ¿qué más tips así nos puedes dar así como más prácticos para los papás? Yo creo que regresamos a cultivar la gratitud. Creo que ese es un hábito excelente para empezar un camino espiritual y es un hábito que congenia muchísimo con los niños. Considero igual que otro tip es tener momentos de silencio, o sea, fomentar el silencio en casa, la respiración, porque eso les va a dar las herramientas para tener quietud mental y les va a servir conforme vayan creciendo. Y el tip es que encuentren su verdad espiritual y que la vayan compartiendo con sus shoshinos, que la vivan, que la piensen, que la hablen, que la demuestren y que la enseñen. En mi caso, regreso a ejemplos que creo que es más fácil. En mi caso, mi verdad espiritual es que soy uno con el todo y ese todo es amor. Entonces yo a mi Shoshin constantemente, por ejemplo, cuando no estoy usando palabras amables,
voy a ella, la veo a los ojos, la abrazo, hago una conexión de amor, la estoy reconectando con su verdad, con lo que es para mí la verdad. Y le recuerdo, somos amor y el amor utiliza palabras amables. ¿Qué me quieres decir? Pero primero la conexión, ¿no? Porque si ella está actuando de una manera que no es amorosa, es que se desconectó del amor. Entonces, primero, para que ella vibre en amor, hay que volver a conectar en amor. Para las personas espirituales, las acciones siempre son una de dos. O estás pidiendo amor o estás dando amor. Y esto simplifica muchísimo la visión para la crianza. El niño está pidiendo amor o está dando amor. Entonces, esto es igual a lo que pueden hacer. Y básicamente lo que yo les digo es, ok, ¿con qué estás vibrando tú? ¿Qué estás aprendiendo tú? ¿Qué te está ayudando a tener esta conexión personal y esta conexión con un ser superior? Ok, vamos a desglosar esto para tus shushinos. Agarra la idea, lo más básico, lo más esencial y empieza a implementarlo con tus hijos. Si estás leyendo un libro de movimiento slow, bueno, pues vamos a vestirnos con calma. Si estás leyendo mindfulness, vamos a observar el jardín, vamos a disfrutar observar el jardín. Si estás tomando un taller de gratitud, pues vamos a agradecer. Lo que tú estés haciendo es lo que vas a compartir. Me fascina, me fascina, me fascina. Está increíble. Oye, aparte de talleres, ¿tú das asesorías como papás que como a papás que les gustaría como fomentar más esta parte espiritual? Sí, doy sesiones de coaching de vida espiritual, tanto papás, maestros, profesionales en crianza, como personas que todavía no están en una paternidad y nada más quieren aplicarlo en su persona. Doy sesiones personales donde básicamente vamos trabajando en esta conexión personal y con su ser superior y cómo van a ser estas herramientas de regresar a la paz mental para lograr el despertar espiritual. Está padrísimo. Oye, quiero pasar a la última parte del episodio, en donde quiero un poquito como desmentir todas estas creencias, todos estos mitos que de repente tenemos sobre este tema, ¿no? Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, tú nada más contéstame si es verdadero o falso y una pequeña explicación de por qué. Ok, La espiritualidad es lo mismo que la religión. falso, porque puedes no estar teniendo una conexión espiritual siendo practicante de una religión. Y al revés, puedes estar siendo espiritual Exacto. y no ser parte de una religión, ¿no? Exacto. Ok, buenísimo. Oye, las personas espirituales siempre están en paz. Falso. Y pudiese yo hacer un video de ejemplo claro en mi caso, pero para evitar asustar a las personas que están escuchando el podcast, básicamente no, las personas espirituales lo único es que tienen las herramientas más en claro de cómo regresar a elegir la paz mental, pero es un entrenamiento constante. Quien ya está en una paz mental plena no está acá en esta experiencia humana. 100%. Oye, las personas espirituales están felices todo el tiempo. Claro, lo acabamos de decir, lo acabamos de confirmar, falsísimo. Eligen estar felices y eligen que las oportunidades que les entrega el enojo es simplemente para recordar en que es mejor estar vibrando con la felicidad y utilizar cualquier herramienta disponible. Ok, ok. Oye, hay una manera correcta y una manera incorrecta de ser espiritual. Falso. Tú ya eres espíritu, tú ya eres correctamente espiritual y simplemente estás en una incorrecta experiencia humana. Ahí es donde hay que corregir. Tu espíritu es perfecto. Ok, está padrísimo. Oye, para enseñar en la espiritualidad, yo tengo que ser espiritual. Tú ya eres espiritual, pero definitivamente eres lo que enseñas y enseñar es demostrar. Entonces, si tú quieres enseñar tu lado espiritual, tienes que conectar primero con tu espíritu. Está padrísimo eso. Oye, la espiritualidad en la infancia hace niños más seguros. Falso. La espiritualidad en la infancia, tener una crianza espiritual va a dejar semillas
para darle la oportunidad a los niños de reconocer ciertos hábitos que cultivan la conexión espiritual, pero va a ser su decisión tomarlas o dejarlas. Ok. Oye, ¿la espiritualidad puede incluir tradiciones y rituales? Verdadero. La espiritualidad puede fomentarse con ciertos hábitos, prácticas. Ninguna de estas prácticas te hace más o menos espiritual, simplemente son las que tú eliges para conectar con tu verdad espiritual. Ok, padrísimo. Oye, si no empezamos con la espiritualidad desde niños, ¿es difícil lograrlo de adultos? Falso. Nunca es tarde ni temprano para empezar tu camino espiritual. Ay, me fascinó eso. Qué padre, qué padre, qué padre. Oye, y para poder ser espiritual tengo que meditar diario. Me encanta esa. Yo no medito diario, pero diario elijo el amor de una u otra forma, porque esa es mi verdad espiritual. Para ser espiritual y conectar con quien eres, tienes que vibrar diario y elegir diario tu verdad espiritual. Ay, no, Rebe, me fascinó. De verdad, gracias por este episodio. Me parece un episodio padrísimo, algo completamente diferente a lo que normalmente habíamos tenido aquí en el podcast. Se me hace increíble que existan todos estas herramientas, estos especialistas que nos pueden ayudar, ¿no? Para ayudar a nuestros hijos, para guiarlos, para nosotros como conocer también nuestra verdad y saber, ¿no? Como que qué caminito un poquito queremos tomar. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mitch, pero quiero agradecer al que nos esté escuchando. Quiero mandarle un fuerte, fuerte abrazo, muchísimos aplausos y agradecerle que si nos escuchó hoy, que si algo vibró, que si algo le abrió el corazón a decir, sí, quiero ser más conexión con mi espiritualidad y además compartir esto con mis hijos, te agradezco a ti, porque yo soy fiel creyente de que todos somos uno, que somos una solamente y tu trabajo va a vibrar conmigo. Y te agradezco estar en la luz y brillar ante la oscuridad. Eres lo máximo del mundo. Gracias a todos por escucharnos. Rebe, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Nido Talks. Un beso a todos. Bye.